presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Quiero que leamos en Éxodo capítulo 3, verso 9. Si lo tienen pueden decir amén. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Pueden sentarse. Quiero hablar por algunos minutos con el tema la actitud correcta frente al llamado de Dios. Una actitud correcta frente a un evento, un llamado, una actividad cualquiera, podríamos definirlo como el comportamiento adecuado frente a esa actividad, frente a ese trabajo, frente a esa posición, etcétera, mostrando interés y aceptando ese llamado como algo importante. Eso es lo que se espera. Si a usted lo llaman a trabajar a un sitio, se espera que usted muestre interés en ese trabajo, que usted se empeñe por hacer un buen trabajo, que usted se empeñe por desarrollar una función conforme al estándar. Si usted es un estudiante que llega a su clase temprano, se sienta en los primeros asientos, escucha con atención la clase, hace preguntas y probablemente estudió la clase antes de llegar al aula, usted es alguien que tiene una buena actitud frente a esa clase, frente a esa asignatura, porque está mostrando que le importa, porque está mostrando interés, porque está mostrando que quiere aprender esa materia. Eso pudiéramos tomarlo como definición de lo que es una actitud correcta frente a esa asignatura, a ese programa de estudio, etcétera, etcétera. Esta mañana, en la primera parte de este mensaje, estuve reflexionando en la ciudad de Higüey con este tema y nos enfocamos en el llamado de Dios para la salvación. Hablamos de la actitud correcta frente al llamado para la salvación y utilizamos como base el llamado que el Señor le hizo a un publicano conocido como Leví y que luego se convirtió en Mateo y que finalmente es el escritor del primer evangelio de acuerdo a cómo está organizado en nuestras Biblias. Resaltamos la importancia de la buena actitud de Leví o Mateo frente al llamado. A pesar de quien era un importante recaudador de impuestos, un hombre de negocios, un hombre de influencia, un hombre con muchos enemigos, un hombre con muchas actividades, dice la Biblia que Cristo Jesús llegó a donde él estaba y le dijo: sígueme. Y dice la Escritura que él, levantándose, le siguió. Él no empezó a decirle: Señor, mira esto, mira aquello. Y hablábamos a la luz de Lucas capítulo 9, donde presentamos 3 ejemplos. Uno que llegó y Cristo le dijo: sígame, y le dijo: déjame enterrar a mi papá. Otro que llamó, Jesús lo llamó y le dijo: sígueme, y le dijo: déjame despedirme de mi gente. Y así por el estilo. Y resaltábamos que la actitud de Leví o Mateo es una actitud
correcta, fue una actitud correcta, encomiable, importante como modelo, porque aún teniendo muchas razones para posponer la atención al llamado del Señor, él reaccionó positivamente y no solamente lo siguió, sino que fue a su casa, hizo una fiesta, una recepción, invitó a toda su gente, amigos y relacionados, y le permitió entrar en contacto con Cristo Jesús. Una actitud correcta frente al llamado del Señor para su salvación. Igual que Mateo, otros hombres de Dios, como los discípulos o apóstoles de Jesucristo, fueron prestos para atender el llamado también. Cuando el Señor se encuentra con Pedro, le dice, sígueme. Y Pedro, dejando las redes, dejando la barca, lo dejó todo y se fue detrás del Señor. Igualmente hizo su hermano. Gente que ante el llamado de Dios tomaron la actitud correcta y se convirtieron en los instrumentos de Dios. ¿Le costó? Claro que costó. A Leví le tuvo que costar, porque todo lo que es valioso cuesta. Pero tuvieron la actitud correcta y aprovecharon el llamado de Dios. En esta oportunidad quiero hablar o enfocarme en la correcta actitud frente al llamado de Dios, más allá del llamado a la salvación. Quiero referirme en cuanto a la asignación o delegación de responsabilidad por parte del Señor para nuestra vida. El Señor nos saca de la vida del pecado, pero Dios quiere trabajar con nosotros. El Señor nos saca de la vida de pecado, pero Dios quiere delegar responsabilidad en nosotros. Dios nos considera útiles. Dios nos considera instrumentos en sus manos. Dios tiene planes, proyectos, propósitos con nuestras vidas. Claro que vamos a tener batalla porque a veces nosotros tenemos nuestro propio programa, nuestra propia agenda y empezamos a chocar con Dios. Y uno de los grandes retos es discernir el plan de Dios para nuestra vida al margen de lo que nosotros queremos hacer. Pero Dios tiene planes, Dios tiene asignación, Dios tiene delegación de responsabilidad para nuestra vida. Y quiero que nos enfoquemos por algunos minutos en el llamado de Dios a varios personajes bíblicos a los cuales delegó responsabilidad. Y cómo fue la reacción de ellos frente a ese llamado de Dios, frente a esa asignación divina. No tengo dudas de que muchos serán impactados al identificarse con la respuesta de alguno de estos personajes. Y el Espíritu Santo va a tratar con cada uno de los oyentes de manera especial. Y cuando analizaba todo esto, decidí agruparlo por lo menos en dos grandes grupos o categorías. Y los señalé como los que fueron llamados y no se consideraron calificados. Y el otro grupo, los que fueron llamados y desobedecieron. El mejor ejemplo de este primer grupo, los que no se consideraron calificados o que no tenían méritos para atender el llamado de Dios, hay dos personajes bíblicos en el Antiguo Testamento que retratan bien este grupo. El primero de ellos es el gran libertador del pueblo judío, Moisés. Y otro ejemplo bien categórico es el de Gedeón, allá en Jueces capítulo 6. Pero quiero concentrarme en el llamado de Dios para Moisés. Dice el capítulo 3 desde el verso 1 que Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro Jetro. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta un lugar llamado Horeb, monte de Dios. Y en ese lugar se le aparece el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y Moisés, sorprendido, lo miró y vio que la zarza era una especie de hierba. La zarza ardía en fuego,
pero no se consumía. Entonces Moisés dijo, voy a ver qué es esa grande visión, por qué causa esa hierba, la zarza, no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y Dios le dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y Dios le dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlo de mano de los egipcios y los voy a sacar de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, el heteo, el amoreo, el fereceo, el jebeo y el jebuseo. El clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí y he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y aquí viene el gran desafío y el gran llamado. Ven por tanto, Moisés, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Wow. ¿Qué tema? Moisés tiene una experiencia sobrenatural donde Dios se le revela y le dice, yo soy el Dios que tú has oído por ahí, yo soy ese Dios. Aleluya. Hermanos, siempre Dios buscará la manera de llamar nuestra atención para que no tengamos duda de que Él tiene especial interés en nosotros como individuos. Y en todo lo que pasa alrededor de nuestra vida, siempre Dios hallará una manera de revelarse a nuestras vidas. Algunos tienen experiencia como le pasó a Moisés. Otros tienen experiencia de otro tipo. Otros tienen un sueño. Hay gente que me ha contado, pastor, yo le pregunto, ¿qué te trajo a la iglesia? Y me dicen, pastor, yo no sé, de repente se me metieron días y días teniendo un sueño de este tipo y yo sabía que eso no era normal porque era repetitivo y era como una continuación y una y otra vez un ángel, una paloma, una voz, una luz me llamaba y me decía, quiero salvarte, quiero libertarte. Y yo entendí y vine a la iglesia y me convertí. Porque Dios se revela. A veces de una manera muy simple, contemplando el campo. A veces en medio de una tribulación, de un problema, de un divorcio, de una enfermedad. Dios se revela. Y tú llegas al convencimiento de que Dios te está llamando. Ahora bien, la respuesta de Moisés fue una respuesta rara porque Dios se revela, lo llama y le dice, quiero usarte para que tú libertes a mi pueblo de la esclavitud que tiene en Egipto. Y dice el verso 11 que Moisés respondió a Dios, ay Señor, quizá tú te equivocaste porque ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Moisés, en otras palabras, le dice a Dios que él se ha equivocado, porque ciertamente él es Dios y puede hacer muchas cosas maravillosas, pero no con él. Que lo haga con el pastor, que necesitan eso, pero conmigo no. De eso, así no fue que hablamos, Jehová. Es verdad que tú eres Dios, pero así no. Así no. Sin embargo, cuando analizamos la historia, encontramos que Moisés fue en efecto el gran libertador del pueblo judío. Moisés finalmente, bajo muchos procesos que no tengo tiempo para detallar, pero usted lo puede encontrar en el libro de Éxodo,
Finalmente Moisés sacó de la tierra de esclavitud a ese pueblo. Lo condujo por aproximadamente 40 años por el desierto y los dejó a las puertas de la tierra prometida. Cuando usted va a Jueces capítulo 6 encuentra la misma historia con un joven llamado Gedeón, que se le aparece el ángel del Señor y le dice: varón esforzado y valiente, el Señor te quiere usar para libertar a mi pueblo de los madianitas. Lo primero que suelta Gedeón es dice: espérate, ¿a mí? ¿Quién? Finalmente Dios con 300 hombres lo llevó a libertar al pueblo judío de una esclavitud de madianitas y de otros pueblos que tenían ejércitos gigantes. La misma pregunta de Moisés: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Pero finalmente Dios lo hizo con ellos. La respuesta de ellos fue duda frente al llamado de Dios. Y esa es una batalla que tiene muchas veces la gente buena que hasta ama y respeta a Dios, pero duda de que ellos puedan ser parte de lo que Dios quiere hacer. Reaccionan al llamado con inseguridad. Y yo quiero decirle a todo el que me escuche en esta hora: Dios te conoce mejor que tú mismo. Dios sabe mejor que tú para qué tú eres capaz o para qué tú eres suficiente. Pero tengo una buena noticia para ti: Dios no cuenta con tus recursos. Él cuenta con los recursos de Él, que serán suficientes para cumplir con su propósito. Oh, yo no sé si eso tiene sentido para ti. No cuenta con tu capacidad, es con la de Él. Aleluya. Y cuando uno entiende eso, uno baja la guardia. Cuando usted analiza el llamado de Moisés ahí en el capítulo 3, va a ver que Moisés empieza a patinar, pero que mira que yo tengo un pasado, mira que yo estoy fuera de forma, mira que yo hablo mal, mira. Y Dios echándole para atrás. Lo último que hizo Dios fue que le puso un vocero. La primera muestra de vocería, usted sabe que ahora los gobiernos tienen speaker, vocero. La primera muestra de vocería la dio el Señor ahí con Moisés. El speaker de Moisés, Dios le buscó un speaker y le puso a Aarón ahí. Mira, tú eres media lengua, aquí está. Porque Dios no está contando con tu capacidad. Él tiene todos los recursos necesarios para hacer que las cosas increíbles, imposibles, que a nadie le pasó por la cabeza, puedan suceder conforme a su propósito, porque Dios es suficiente. Aleluya. 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 Ahora hay otro grupo, y el segundo grupo que quiero señalar frente al llamado de Dios: los que fueron llamados pero desobedecieron. La Biblia presenta un caso muy conocido y solamente lo refiero, el caso de Jonás el profeta. Creo que es muy conocido en la cultura judeo-cristiana. Este profeta que tiene un libro que cuenta toda esa experiencia dentro del Antiguo Testamento es un ejemplo de eso. Dios le dijo: Jonás, ve a llevar un mensaje a una ciudad que se llama Nínive. El mensaje era muy claro: si no se arrepienten de su pecado, los voy a destruir. ¿Ya? Eso era todo lo que él tenía que hacer. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, verso 1, capítulo 1. Levántate, ve a Nínive. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ello a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Dios le dice: ve a Nínive, y él dice: voy para Tarsis. ¿Y dónde estaba Tarsis? En el lugar totalmente contrario a donde iba, donde él tenía que ir. Por eso dice claramente la Escritura: para irse lejos de la presencia de Jehová. Simplemente el gran profeta, quien conocía a Dios, quien había tenido experiencia con Dios, se negó literalmente
a cumplir con el llamado de Dios. Se negó, dijo, no voy para allá. Ahora, ¿por qué no quería ir? Cuando tú analizas la historia y luego toda su reflexión desde el vientre del pez en el capítulo 2 y toda su batalla filosófica con Dios en el capítulo 3, encuentra que Jonás tenía un prejuicio con la gente de Nínive. Él tenía un prejuicio porque esa gente eran desgraciados, eran gente mala, eran gente cruel y le habían hecho mucho daño. Y él no quería que fueran a arrepentirse. Porque yo te conozco, Señor, ya vengo y les predico y ellos se convierten. Y tú te atreves a perdonarlo. Él lo admite en el capítulo 3. Usted lo puede leer. Él lo admite, dice, por eso fue que yo no quise ir, porque yo sé cómo eres tú. Y yo entiendo a Jonás, porque hay gente que a veces uno no quiere que el Señor lo perdone. En su carnita, cuando uno está en la carne, uno quiere como que el Señor, llévatelo, Padre. Porque uno dice, me hizo mucha. Ahora, el problema es que él está desobedeciendo el llamado. Él está rechazando cumplir el llamado que Dios le hace. Y por eso dice la Biblia que de repente cuando iba rumbo a Tarsis, una tormenta en el mar se desató, la embarcación amenazaba con hundirse, buscaron un culpable, echaron suerte y cayó sobre el siervo Jonás. Jonás reconoce el problema, es lanzado al mar para calmar la tempestad, como en efecto pasó, cayó en la boca de un gran pez en cuyo estómago se arrepintió. Cualquiera se arrepiente ahí. Yo digo que la oración del capítulo 2 del libro de Jonás es la oración del desesperado. Es la oración, es una oración. Léalo en sus meditaciones diarias para que usted vea la oración de un hombre que está con la soga al cuello y está clamando misericordia. Dios en su misericordia lo escuchó y lo restauró. Siguió trabajando con él porque no había ninguna razón que no fuera ese amor increíble para no dejarlo en el estómago del gran pez. Desobedeció al llamado y por poco pierde el llamado y pierde la vida. ¿Por qué he reflexionado sobre estos dos grupos? Hay muchos ejemplos más en la Biblia, pero no tengo tiempo. Hay dos reacciones frente al llamado o a la delegación de responsabilidad de Dios para nuestra vida. Algunos dudan de su capacidad y otros literalmente, por cualquier razón o prejuicio, dicen yo no. Eso es una mala actitud frente al llamado de Dios. Esa es una actitud equivocada frente al llamado de Dios. Cuando Dios nos llama, Dios espera que nosotros digamos, como dijo Samuel, heme aquí, que tu siervo oye. Esa fue la respuesta de Samuel. Una experiencia sobrenatural. Escucha 2 veces la voz de Dios y a la segunda vez le dice el sacerdote, cuando te llamen otra vez, dile, heme aquí, Señor, que tu siervo oye. Y en efecto Samuel lo hizo y Dios hizo cosas maravillosas con la vida de Samuel. En la Biblia encontramos ejemplos como ese, ejemplos como el de David, de Josué, de Pedro, de Juan, de los apóstoles, de Pablo y otros grandes hombres de Dios. Y fueron grandes hombres de Dios porque siempre tuvieron la correcta actitud ante el llamado. Siempre. Siempre. Y se lo dice una persona que está en este altar porque Dios los llamó 2 veces. 2 veces me llamó el Señor. Y en la segunda vez me dijo, es la última vez que te llamo. En ese segundo llamado yo le comuniqué a mi jefe, renuncio a la empresa por la que he trabajado, porque tengo que aceptar el llamado de Dios para mi vida.
Mi jefe nunca me creyó, no entendía qué es lo que tú estás haciendo. Le dije, tengo un llamado. Pero dime si es que te vas para la competencia. Le dije, no, tengo un llamado. Pero mira que vamos a hablar de dinero, si el problema es dinero. Digo, no, no es de dinero, es de llamado. Pero que explícame eso, que con qué se come eso, cómo se explica eso. Digo, ay, es una cosa entre Dios y yo. Aleluya. Pero que eso no se entiende. No, usted no lo entiende. Usted tiene que entrar en esta dimensión de relación con Dios para entender lo que es un llamado de Dios. Cuando Dios nos llama, no nos da detalles. Cuando Dios nos llama, no te da explicaciones. Él está esperando una respuesta. Y todo lo demás será solucionado. La respuesta tiene que ser positiva. Heme aquí, yo no sé cómo lo vas a hacer. Yo no sé de dónde vas a suplir. Yo no sé lo que tú tienes para mi vida. Pero lo que sea que tú tengas, eso es lo que yo quiero hacer. Aleluya. Aleluya. La correcta actitud ante el llamado. Pedro lo entendió, Pablo lo entendió, Juan lo entendió, los apóstoles lo entendieron, Josué lo entendió, David lo entendió. Y cuando usted me escucha mencionando sus nombres dirá, pastor, toda esa gente son famosas en la Biblia. Sí, son famosas. ¿Pero por qué? Porque tuvieron la correcta actitud frente al llamado. Son famosas, sí. Pero nadie se va a ver de dónde salió, cuál fue el génesis, cuál fue el principio de lo que pasó con ellos. Por eso hoy hablamos de ellos con gozo, reconociendo las hazañas y los grandes logros que obtuvieron por tener la correcta actitud al llamado de Dios para sus vidas. Dios tiene propósitos maravillosos con sus hijos. Todos sus hijos están incluidos en su plan. Y los propósitos de Dios, lo único que están esperando es una buena actitud, una buena respuesta. Obviando las malas experiencias, pasando por alto el trasfondo cultural, pasando por alto las batallas del diario vivir. Algunos dirán, Dios hizo tantas cosas lindas con Moisés, cuántos milagros. Yo quisiera ser como Moisés. Pero mira, Moisés era el hombre más manso de la tierra y cogió un cuerdazo que rompió los 10 mandamientos. No es fácil. Es lindo enseñar las victorias, pero las victorias cuestan. Pero la victoria tú la tienes garantizada cuando tú estás respondiendo al llamado de Dios. No es fácil, porque lo primero que tenemos que vencernos es a nosotros mismos. Qué duro es vencerse a uno mismo, a los deseos de esta carne irredenta, a las presiones del sistema, de la gente que está alrededor de uno. Qué difícil es luchar con todo eso. Qué difícil es salirse del montón. Gente muy amiga mía, hermanos en la fe, me aconsejaron. Me dijeron, tú te estás volviendo loco. Te estás cogiendo las cosas muy en serio. Tú estás perdiendo el norte. Te estás convirtiendo en un fanático. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Vas a dejar esta posición? Una empresa multinacional. ¿Vas a dejar lo que estás haciendo? Lo único que se pronostica es éxito en tu vida. ¿Por qué vas a hacer eso? Cuando los 9 meses de aceptar ese llamado se presenta que voy para la Romana. Y le digo a mi padre, y mi esposa y yo hablamos con mi padre, nosotros somos los que vamos para la Romana. Hay una necesidad, ahí está el llamado de Dios para nuestra vida. Mi hijo, tú estás, piénsalo bien. Tú eres joven. Nadie abandona la capital para irse a un pueblo del interior.
Pero hay que tener una correcta actitud ante el llamado. Señor, heme aquí, ¿qué es lo que hace falta hacer? Lavar carro. ¿Qué es lo que hace falta hacer? Predicar en motoneta. ¿Qué es lo que falta hacer? Ir a los batalles a llevar la palabra. Una correcta actitud. Yo no sé hacia dónde tú me llevas. Lo único que quiero estar seguro es de que estoy haciendo lo que tú deseas conforme al llamado que me has hecho. Aleluya. 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 Dios tiene propósitos maravillosos para sus hijos. Lo que falta es buena actitud. Obviando las malas experiencias, todos los problemas y todas las opiniones que se pueden presentar. Moisés se descalificó probablemente porque tuvo malas experiencias en el pasado. Era un príncipe, tuvo que salir huyendo de Egipto porque mató a un soldado que maltrataba a un judío. Me imagino que Moisés decía en su mente: soy un hombre marcado por el error. Soy un hombre marcado por el fracaso. Fui un prospecto y fallé. Tengo 40 años botado en este desierto y ya ni me recuerdo de la costumbre de príncipe. Me imagino que todo eso pasó por su cabeza. Quizás se consideraba ya incapaz porque tenía tanto tiempo en el desierto, fuera de entrenamiento, desconectado de la actualidad. Sin embargo, Dios no tenía problema con ninguno de los prejuicios de Moisés, ninguno de los obstáculos que podía estar viendo Moisés. Y el Señor le dijo: te necesito para que libertes a mi pueblo. Eso es todo. Tengo un llamado para ti. Y lo que necesito es una correcta actitud. No te descalifique. Hermanos, cuando meditaba en esto, el Espíritu de Dios ministró a mi espíritu y me dio esta reflexión. Lo importante, lo grande o maravilloso que ocurrirá no tiene que ver con nosotros y tampoco depende de nosotros. Lo importante, lo grande o maravilloso que ocurrirá no tiene que ver con nosotros, tampoco depende de nosotros. Lo importante y maravilloso de lo que ocurrirá depende del Dios Todopoderoso que te da la asignación. Es de Él que depende. Y no lo midas conforme a los criterios del mundo, porque ahí tenemos problemas serios. Empezamos a evaluar el llamado conforme a los criterios del mundo. Y el mundo tiene sus criterios que no van en sintonía con los criterios de Dios. El éxito que dice el mundo no es el éxito que dice Dios. La respuesta adecuada del mundo no es la respuesta adecuada que tiene Dios. Por lo tanto, no lo contamine. Lo importante y maravilloso de lo que ocurrirá depende del Dios Todopoderoso que nos da la asignación. Y ahí es que tenemos que enfocarnos. Yo no sé, Señor, pero aquí estoy. Yo no sé, no entiendo, pero aquí estoy. Asegúrate de que sea Dios el que te llame y no tú el que te llames. Y si Dios te llama, di como Samuel: heme aquí, envíame a mí. Al llegar a esta parte que ya casi terminamos, hay un llamado a la reflexión obligatorio. ¿Cuál es mi actitud frente al llamado de Dios? ¿Qué estoy haciendo con el llamado de Dios para mi vida? ¿Qué está pasando conmigo? Con lo que yo sé que Dios quiere para mi vida. Hay mucha gente que están debajo de la mesa, sabiendo que Dios lo mandó a sentarse en la silla y a ser parte de los invitados de la comida que ha preparado. Pero por sus errores, por su falta de juicio, por su insensatez, están debajo de la mesa. Y están arrinconados porque Satanás todos los días lo acusa y le dice: prospecto, tú eres un release. ¿Usted sabe lo que es un release? Yo aprendí eso aquí en la Romana. Los release son
los que una vez fueron novatos y fueron firmados por un equipo de Grandes Ligas, hasta le dieron un bono, pero se lesionaron, no dieron el rendimiento y siendo jóvenes y con todo aparentemente un futuro por delante, lo descalifican y ya no tienen oportunidad. Su sueño de llegar a las Grandes Ligas colapsó y ahora no tienen ni academia, ni profesión, no tienen nada, se quedan en el aire. Qué difícil es ser una persona que dice tanto futuro que yo tenía por delante y ahora no tengo absolutamente nada. Hay mucha gente que está así con respecto al llamado de Dios para su vida, tremendo prospecto, pero Satanás lo engañó. Se dejaron arrastrar por su falta de juicio y de repente, teniendo un gran futuro en la obra, teniendo un gran futuro en el servicio, de repente son un release. Están arrinconados, diciendo no, nunca Dios va a hacer nada conmigo. No, no se puede. Nunca, soy un fracaso caminando en el mundo de los vivos. Estoy aquí en el nombre del Señor con esta palabra de Dios. Cambia tu actitud frente al llamado de Dios y verás cómo Dios se va a glorificar en tu vida. Oh, yo no sé si me escuchaste, pero estoy aquí con esta palabra de parte de Dios. Tú que te sientes estancado, que te sientes en la orilla, tú que sientes que no hay nada que hacer con tu vida, hay palabra de Dios para ti en esta tarde. Cambia de actitud. Decide retomar el camino que perdiste. Decide conectarte otra vez con el llamado de Dios para tu vida. Y dile: Señor, perdí tiempo. Señor, me entretuve. Pero hoy yo decido levantarme. Hoy yo decido conectarme. Hoy yo decido retomar la senda que abandoné. Porque quiero ver tu gloria en mi vida. Conéctame con el llamado. Dios quiere una buena actitud frente a su llamado. Y si Él te ha dado alguna capacidad, algún talento, alguna gracia, no desperdicie lo que Dios te ha dado. Nunca el mundo va a valorar ni vas a utilizar de manera tan preponderante y determinante lo que Dios te ha dado como el Señor en su obra. Cambia de actitud frente al llamado. Pastor, es que yo tengo tanto tiempo y yo no me meto en nada. Yo nada más voy a la iglesia y oigo el culto. No es así que se funciona en la obra de Dios. Hay un llamado de Dios para nuestra vida. Hay que servir en la obra de Dios. De alguna manera tienes que servir. Porque Dios se glorifica en nuestra vida a través del servicio en su obra. Hay que servir. Úsame, Señor. Usted me ve predicando aquí, pero yo me recuerdo cuando en el año 1984 un amigo mío me invitó a predicar por primera vez. Él no sabía que yo nunca había predicado. Y a mí me temblaba hasta lo que no tiembla en el cuerpo. Yo no sé cómo la gente soportó ese mensaje. Eso fue algo terrible. Y yo le daba vuelta al verso y volvía para atrás y volvía para adelante. Y al final yo no sabía ni qué es lo que él había predicado. Pero me atreví a aceptar el llamado de Dios. Y hoy puedo testificar que Dios me ha usado para ser instrumento de salvación para muchas personas. Por lo tanto, lo importante no eres tú, lo importante es quien te llama. Lo importante es quien te señaló. Desde el vientre de tu madre te escogí, te puse nombre. Mío eres tú. Oh, yo no sé si hay gente aquí que entiende eso. Mío eres tú, dijo el Señor. Mío eres tú, dijo el Señor a ti, mujer. Mío eres tú. Tengo propósito para tu vida. ¿Qué espera Dios? Una actitud correcta frente al llamado. Una reacción adecuada frente al llamado.
Señor, no tengo nada, ni soy nada, ni me voy a creer nada. Pero lo que tú quieras que yo haga, yo lo voy a hacer. Muéstrame el camino. Finalmente, lo peor que le puede pasar a un ser humano es desconocer el llamado de Dios, sea para asignación o para salvación. Por eso es importante que todos los amigos que están aquí, que me sintonizan por los medios, sepan algo determinante. Hay un llamado de Dios para la salvación de tu alma. Hay llamado de Dios para ti. Tú no estás aquí ni me estás escuchando por accidente. A Moisés Dios se le reveló en una hierba ardiendo. A ti se te está revelando a través de este culto, a través de esta predicación. Esta mañana en Higüey se convirtieron unas personas, y la primera persona que pasó a convertirse me esperó hasta que los hermanos hablaron conmigo y me soltaron un poco, como 15 o 20 minutos después que terminó el culto, y me dijo: pastor, quiero hablar con usted. Y yo la escuché y me dice: mire, yo quiero saber si usted me puede explicar esto. Me dice: cuando usted llamaba, yo sentí que una cosa me empezó a temblar aquí adentro. Y se me quería salir el corazón por la boca. Y una fuerza me fue trayendo para el altar. Dígame si eso es normal. Digo yo, ese fue el llamado de Dios para tu vida. Dios se te reveló en esta mañana para que no te quepa duda de que Él te estaba llamando. Aleluya, aleluya. Todos tenemos un testimonio, todos tenemos algo que contar, todos podemos decir algo de lo que Dios hizo para revelarse a nuestra vida. Amigos, si Dios te ha permitido estar en este lugar o te ha permitido sintonizar este culto por cualquier medio, Él se está revelando a tu vida. Y si yo fuera tú, lo aprovecharía. Si yo fuera tú, le sacara el mejor provecho. Si yo fuera tú, tuviera la mejor actitud frente a ese llamado. Pasaría al frente si estás en el templo, diciéndole al Señor: aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. Amigo o amiga que estás, ven al altar a recibir el llamado de Dios. Conviértete a Cristo. Abandona el pecado. Comienza a vivir la vida que le agrada a Dios. Hay un llamado de Dios para tu vida y espera a Dios que tú tengas la correcta actitud frente a su llamado. Que Dios te bendiga.